Este es uno de los gráficos del statement, ¿no? Pero es interesante porque analiza, como se ven acá, la incidencia, la prevalencia y el pronóstico de la insuficiencia cardíaca con función preservada. Aquí establece cuál es la incidencia, ven 27 casos cada 10.000 personas por año. Y lo interesante, considera que la persona que llega a los 45 años tiene un 10% de probabilidades, o sea, uno de cada 10 va a desarrollar insuficiencia cardíaca con función preservada. O sea, los mayores de 45 años, alguna vez en su vida, un 10% va a tener falla con función preservada. La prevalencia de esta entidad es, si ustedes recuerdan que la insuficiencia cardíaca global es entre 2 a 3% de la población tiene insuficiencia cardíaca, la mitad, que representa el 50%, entre 1 y 1,5% de la población tiene insuficiencia cardíaca con función preservada, que lo decimos siempre, que en los últimos registro aproximadamente la mitad de los pacientes la forma de presentación de la insuficiencia cardíaca es con función preservada. Y obviamente depende de la edad, cuanto mayor edad, mayor es la prevalencia de la función de la insuficiencia cardíaca con función preservada. Acá establece en uno de los registros, en Go with the Guidelines, la mortalidad a los 5 años era 75%, es una patología que tiene alta mortalidad y sobre todo también alta tasa de hospitalización. Con respecto a la tendencia, esta patología aumentó su incidencia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ahí toma varios datos, entre ellos un registro del año 2008 versus el 18, ¿eh? Que decía, cuando había 200.000 internaciones por año por insuficiencia cardíaca, función preservada, en la primera serie, 10 años después fueron 400.000. Se aumentó, también habrá aumentado la población, pero bueno, evidentemente hay un aumento importante. Aumentó la incidencia, la prevalencia también, eso lo ven bien en el registro de Framing, así como aumentó la prevalencia. Y con respecto al sexo, uno tiene la idea que se da más en las mujeres que los varones. En realidad, la incidencia es similar en los dos sexos. Lo que ocurre es que la prevalencia es mayor en las mujeres debido a que la sobrevida es mayor en las mujeres, entonces la prevalencia resulta mayor en las mujeres. Y obviamente el tema de tanto la incidencia y la prevalencia que tendieron a estabilizarse en la insuficiencia cardíaca con función disminuida, en la preservada ha aumentado. Y con respecto a la mortalidad, ambas entidades, preservadas o disminuidas, tienen igual mortalidad. Lo que ocurre es que cambia el tipo de mortalidad. En la insuficiencia cardíaca con función preservada, la muerte de origen cardiovascular es menor que en la con función disminuida. ¿Por qué? Porque tienen mucha más mortalidad de causa no cardiovascular, los con función preservada, porque como sabemos son pacientes muy comórbidos y que se mueren de diabetes, de otros problemas no cardiológicos puros, ¿no? Los factores riesgo que llevan a la insuficiencia cardíaca, tanto preservada como reducida, estos son los clásicamente conocidos para las dos entidades, coronariopatía, edad e hipertensión, pero en el caso de la preservada se le da un valor especial. No significa que no pesen en los pacientes con función reducida, pero tiene un valor especial en los con función preservada, la obesidad, y ahora voy a explicar brevemente por qué, alteraciones metabólicas como la diabetes y el sedentarismo, como no cuando ya está instalada la enfermedad, sino como precursor de la enfermedad. Con respecto a la obesidad, acá en este estudio muestra cómo pacientes que no tenían insuficiencia cardíaca, considerando el sexo y si son obesos o no, a lo largo de los años, las mujeres obesas son los que tienen mayor posibilidad de desarrollar mayor incidencia de insuficiencia cardíaca con función preservada, es la curva acá roja, la azul son los hombres obesos y abajo
en ambos sexos, los no obesos. Acá considera la cantidad de actividad física que realizan por semana, y ven que cuanto menor es la actividad física, la posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca diastólica con función preservada es mayor. Acá hay una relación que hay entre la masa, el peso y el volumen corporal total, el volumen sanguíneo total, vinculando el volumen sanguíneo total como una dificultad para el manejo de las cargas y que los pacientes con función conservada pueden desarrollar insuficiencia cardíaca porque los obesos tienen mayor volumen corporal. Y bueno, hay varios estudios que no los voy a mostrar, como la grasa epicárdica, que obviamente está aumentada en los obesos, tiene que ver con el desarrollo de la insuficiencia cardíaca preservada por un fenómeno de restricción al llenado ventricular. Bueno, esto después va a hablar con más detalle Gonzalo, que es una de las tantas, hay dos grandes scores para valorar la insuficiencia cardíaca diastólica. En realidad toman estas variables, después yo te diría, vos lo muestres con más detalle, Gonzalo, para no repetir. Porque no es fácil la disnea en un paciente con función preservada, todos tenemos esta dificultad en el consultorio, entonces sacaron algunas scores, este es el más sencillo, y se ve cuando el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, si lo tomás como referencia, aquel que tiene insuficiencia cardíaca demostrada claramente con mediciones hemodinámicas de aumento de la capilar, eh, tiene el score más alto, y en los casos dudosos, a medida que aumenta ese score, la posibilidad de tener insuficiencia cardíaca con función preservada demostrada por hemodinamia es más alta. Un poco el núcleo del estudio es decir que hace unas décadas se consideraba el modelo de la insuficiencia cardíaca con función preservada el paciente hipertenso, y ahora pasó a ser el paciente comórbido. El obeso, sedentario, diabético, obviamente también hipertenso, y vamos, como dijimos, en las mujeres la prevalencia es mayor, pero la incidencia es similar en ambos sexos. Y dentro de los mecanismos de producción, clásicamente le otorgamos nosotros a la hipertrofia valor porque el modelo era el hipertensivo, pero hay otros mecanismos, como mencioné, la obesidad, la grasa, el sedentarismo, y el aumento del volumen sanguíneo total. La fibrosis, que se le dio gran jerarquía, se vio que en estudios de resonancia y anatomopatológicos tiene suficiente fibrosis para justificar la insuficiencia cardíaca con función preservada, aproximadamente un 25% de los pacientes. Hay un gran parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca no tienen la suficiente cantidad de fibrosis ni en la resonancia en otros estudios, entonces invocan otros mecanismos como el mecanismo inflamatorio, que le dan, como en todas las patologías, se le da más jerarquía últimamente. Hay demostración de no solo de aumento de las interleuquinas, sino en las biopsias, encontrar material inflamatorio, en la resonancia ver edema. O sea que hay algunos datos que hacen pensar que el mecanismo inflamatorio pesa más. También hay alteraciones genéticas. La titina, que la vemos asociada a alteraciones de la contractilidad, dice que algunos de estos pacientes tienen esta proteína contráctil anormal que pierde la propiedad de relajarse adecuadamente, entonces justificaría la falla diastólica. Lo mismo ya mencionamos la grasa epicárdica. Bueno, esto después va a mencionar con más detalles, pero estos serían todos diagnósticos diferenciales que plantearse en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con función preservada. Todas estas tienen tratamientos específicos, o sea que es importante reconocerlo. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver la amiloidosis, miocardiopatía hipertrófica, pero hay un montón de otras causas que pueden llevar a la falla con función preservada. Y estos son los últimos diapositivos, son un listado nomás de todos los estudios que se están desarrollando en esta patología, desde antidiabéticos, distintos de ellos, antialdosterónicos, más allá del espironolactona que ustedes conocen, el Topcar, hay otros, la finerenona,
algunos nuevos con sacubitril valsartán, más allá del Paragón que se hizo hace unos años, otros estudios de drogas, de anticuerpos monoclonales, bueno, y distintas combinaciones, incluso habrán visto estudios con derivaciones de conexiones de aurícula izquierda con aurícula derecha, poner un shunt que descarga la aurícula izquierda. Después estas son sustancias con poder antiinflamatorio, algunos que actúan sobre la línea mieloide, después, bueno, la colchicina, bueno, hay una serie de estudios, pero todavía están todos en curso. Bueno, esto obviamente es solamente un pantallazo el tema. Si yo tuviera que transmitirle algo como resumen, es un tema donde la fisiopatología se está tratando de interpretar mejor. Obviamente no se ha simplificado, se ha complejizado, pero da un valor especial con que hay muchas patologías que dan esto, y que el mecanismo fisiopatológico pasa más allá del aumento del espesor del ventrículo y de la fibrosis. Hay toda una serie de mecanismos que intervienen. Bueno, Gonzalo, si vos comentás las guías ahora. César terminó hablando de cuáles son los nuevos estudios que están en curso, del último estudio que figura en esa revisión es el Hermes, del cual nosotros vamos a empezar a enrolar pacientes en poco tiempo. Y la idea es un estudio que pacientes con insuficiencia cardíaca con función preservada, que se va a randomizar a semacutinib, que es un inhibidor de interleuquina 6, versus placebo. Y el criterio de ingreso son muchos de los pacientes que nosotros vemos con PCR elevada. Entonces acuérdense de pedir a los pacientes que vemos con insuficiencia cardíaca una PCR para que ya los podamos tener prescreeneados y después podamos eh, ingresarlos al protocolo. Simplemente aprovecho que César dijo eso para recordar eso. Perdón, Gonza, gracias. Hoy armamos la presentación para mostrar las guías de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada que se publicaron recientemente en el JACC. A mí lo primero que me generó un poco de inquietud es ver que de todo esto que estoy leyendo me va a cambiar mi práctica diaria. Entonces traté de identificar en la guía algunos de los elementos que al menos a mí me resulten útiles en la práctica y traerlos para compartírselos, ¿no? Lo primero que arrancan las guías diciendo, bueno, es que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es una especialidad que deberíamos manejar de manera multidisciplinaria. Ahora después vamos a ver por qué argumentan esto, pero el primer punto que tocan es que es una enfermedad que debería manejar el médico de atención primaria, el cardiólogo especialista, el especialista en insuficiencia cardíaca, e incluso los especialistas en cardiopatías genéticas o en miocardiopatías, obviamente de manera escalonada. En cuanto a la definición que toma la guía para definir la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, usan la definición universal de insuficiencia cardíaca, aquellos pacientes con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca con alguna alteración estructural a nivel ecocardiográfico, que tengan elevación del péptido natriurético o que tengan clínica de sobrecarga o de congestión pulmonar, que es lo que dice acá abajo, no se ve mucho, o edemas. Todo eso acompañado de una fracción de eyección mayor al 50% hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y lo que destaca es que algo que sabemos todos, pero lo ponen acá en la primera página casi de la guía, es que ojo con el valor de BNP en pacientes obesos, porque sabemos que se mueve inversamente con el aumento del peso. Entonces es más difícil darle valor en pacientes con obesidad. Y que justo estos pacientes en general suelen ser obesos, o es uno de los principales factores de riesgo en esta enfermedad, como mostró el doctor Belciti. Otro punto que destaca la guía y que voy a remarcar en la siguiente diapositiva es, dado que tienen fracción de eyección preservada, hay que ser muy cuidadoso con el diagnóstico de disnea, porque la disnea, si bien puede ser de causa cardiológica, puede ser de causa pulmonar, como puede ser a veces patología que nos involucra, como puede ser una embolia de pulmón, o patología que no tiene nada que ver, como puede ser el EPOC, las intersticiopatías, o otras causas que son también hay que, quizás a veces a los fines de vista de la cardiología, nos jerarquizamos tanto como la anemia, las enfermedades neuromusculares, o bueno, finalmente como diagnóstico de descarte la ansiedad. Pero bueno, remarca varias veces sobre el diagnóstico diferencial de disnea
en este grupo de pacientes. Después la guía lo que muestra, que al menos yo en la práctica diaria no lo utilizo, pero la guía lo remarca bastante y le dedica varias páginas a esto, son los dos score, uno que mostró el doctor Belsiti, que es el que está acá a la izquierda. Este score básicamente es, los ítems que utiliza son la obesidad, eh, el uso de terapia antihipertensiva con más de 2 drogas, la fibrilación auricular, la presión sistólica pulmonar estimada con eco mayor a 35, la edad más de 60 años, o la relación E' medida por eco. Aquellos pacientes que tienen más de 6 en este score tienen probabilidades de tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Este es el score que la guía lo que plantea es que este score es mucho más práctico que el que está a la derecha, básicamente porque lo podemos aplicar en casi todos los pacientes con el examen físico y el eco. El, se- el segundo score es este que está acá a la derecha. Lo que agrega al primero es que utiliza el BNP como parte de los métodos para diagnosticar la insuficiencia cardíaca con FLAPE preservada, y a su vez suma patrones de imágenes, biopsia, genéticos. Es más completo, está hecho por cardiólogos subespecialistas, pero bueno, es mucho más difícil de aplicar en el paciente de consultorio que vemos todos los días, ¿no? Acá están los dos score magnificados. Y este score lo que tiene es que se utiliza, digamos, por pasos. Es decir, el paciente cumple el primer paso, se baja el segundo paso. Es decir, primero ver el pretest del paciente, el eco y el péptido natriurético. Después ver eh, si tiene falla diastólica. Y finalmente tratar de hacer un diagnóstico etiológico. Entonces, la primera inquietud que tiene la guía es que plantea, bueno, los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de excitación preservada, uno va juntando elementos de alguna forma para apostar si tiene ese diagnóstico o moverse entre otras etiologías, porque básicamente son pacientes que tienen edema y disnea y que el eco acá nos puede ayudar, pero no es tan fidedigno como la fracción de eyección reducida, que uno es más fuerte el eco, digamos. Entonces, entre estos dos extremos se mueve la guía y a medida que uno va sumando parámetros, va juntando puntos para inclinar la balanza hacia este lado, o a medida que no los tiene, se va yendo hacia otro lado. Luego destacan este algoritmo que básicamente, bueno, viene el paciente con disnea y edema. Uno trata de descartar la etiología no cardiológica, que creo que esto es importante y por ahí nos puede costar un poco más. Vemos si cumple criterios de la definición de insuficiencia cardíaca. Habla de los mimics, que ahora voy a explicar qué son. Sugiere aplicar el score y si cumple todo eso, uno llegaría al diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. El segundo punto, que al menos creo que el término es nuevo y me parece que nos tenemos que familiarizar con esto, más allá de la utilidad que le encontremos, creo que ese es el término mimics, porque la guía lo plantea y lo pone como algo central. Básicamente la guía llama mimics a aquellas situaciones o aquellos fenotipos que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, creo que viene de mimo, el término es medio difícil de interpretar, pero que en algunos casos no tienen congestión de causa cardiológica, y en otros casos son que yo llamé mimi genuino, que son las que conocemos como fenocopias o las miocardiopatías puntualmente hablando. Como mimics no cardíacos, la guía primero habla de la enfermedad renal crónica o el síndrome nefrótico, que son pacientes que pacientes que vemos todos los días, pacientes dialíticos que tienen sobrecarga de volumen, que tienen BNP alto, pero ellos acá lo definen como que es otra entidad, como que no va dentro de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Otros pacientes son los que tienen enfermedad hepática, cirrosis o insuficiencia hepática, los que tienen obesidad severa o los que tienen EPOC, hipertensión pulmonar o cor pulmonar. Esos pacientes los llama como mimic no cardiológico y a mí me llamó la atención un poco esto. Creo que son pacientes que al día de hoy, si nosotros decimos que tiene insuficiencia cardíaca y que tiene a lo sumo compromiso de la función renal o que tiene una etiología que generó la falla diastólica, pero que no lo separamos como sí. Y como mimics, y lo que sí, en este grupo de pacientes uno debería tratar de apoyarse en otros métodos complementarios, tratar de pedir la espirometría, proteína en orina, una ecografía abdominal, un centellograma pulmonar, depende de lo que nos oriente un poco la clínica del paciente, es cómo abordarlo. Creo que esto, al menos en la práctica del cardiólogo de todos los días, nosotros con estos estudios no estamos familiarizados, no sé si todos
o alguna vez pedimos estas cosas pensando, yendo hacia otro lado, o somos nos centramos en lo nuestro y por ahí toda esta parte o lo derivamos directamente, pero la guía justamente por esto habla de que es un manejo interdisciplinario y como que deberíamos eh, atenderlos no solo el cardiólogo especialista, sino a veces de entrada el médico de familia o el primer ECAR. Estos son los mímics cardíacos que menciona la guía, que son la amiloidosis, la miocardiopatía hipertrófica, la sarcoidosis, la hemocromatosis, la enfermedad de Fabry, la insuficiencia cardíaca con alto gasto, la miocarditis o la pericarditis. En este cuadro muestra algunas peculiaridades de la clínica para tratar de sospecharla, como puede ser en la sarcoidosis la enfermedad extrapulmonar, extracardíaca, perdón, un bloqueo de alto grado en pacientes de edad joven, arritmias ventriculares, la sobrecarga de hierro en la hemocromatosis, entre otras cosas que destaca a fin de tratar de hacer un diagnóstico puntual y etiológico. Entonces, un poco, cuando tenemos esta patología, nosotros en cómo nos orientamos, digamos, para tratar de afirmar el diagnóstico e ir, no salir, porque si uno sigue un poco las guías, como que tendría que pedir una espirometría, proteinograma, hacer una ecografía, como que nos abre mucho de lo que es nuestro. Entonces, un poco creo que el examen físico tiene que ser un examen físico completo, no orientado solo a la sobrecarga de volumen, sino tratando de buscar, por ejemplo, el signo de Popeye, el túnel carpiano, tratar de la macroglosia, ir apuntando a hacer un examen físico un poco más abarcativo, sobre todo cuando hay sospecha de esto, para tratar de hacer un diagnóstico completo y no ir por ahí al examen físico habitual del cardiólogo todos los días, que es tratar de ver la sobrecarga, ver los soplos, ruidos cardíacos, a veces centrarnos mucho en algo puntual. Después, a la hora de hablar del tratamiento, esto es una lista de los trabajos presentados en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada con distintas drogas. A mí esto me llamó bastante la atención. Esto es una diapositiva mía que hice yo el año pasado, presenté la monografía de esto y revisé todos estos trabajos. Pero básicamente los trabajos que al menos han tenido algún beneficio son los con IECA vara 2, con la espironolactona, el Topcat, con los ARNIs hubo algún intento, pero bueno, fue nulo. Y el Emperopreser que todos conocemos y de ahí que usamos los inhibidores CGLT2. Los beneficios siempre son sobre hospitalizaciones en aquellos trabajos que hay beneficio y en algunos los resultados son neutros. A mí me llamó la atención, esto lo presento a colación de qué, de que la guía como parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, lo primero que menciona es que hay que darle inhibidores CGLT2 a todos, pero después, como en un segundo ítem a complementar, uno debería seleccionar los pacientes y darle alguna de estas terapias. Bueno, diuréticos furosemida a casi todos los pacientes. Para las mujeres, por ejemplo, sin importar la fracción de eyección, o los hombres con una fe entre 55 y 60, que tienen sobrecarga de volumen, darle espironolactona. Para el mismo criterio que el anterior, pero sin sobrecarga de volumen, con una FEI entre 55 y 60, dice darle SARNI. Y para algunos pacientes sugiere también darle, bueno, antagonista IECA 2, como parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Otro punto que destaca la guía y que al menos nosotros no lo aplicamos acá, pero me parece que al menos ameritaba un comentario, es el CardioMEMS, que para los que no lo tienen presente es un catéter que va en la arteria pulmonar y que mide la presión, la capilar pulmonar de manera continua. Y esto se hace un monitoreo como un marcapaso y uno va sabiendo la capilar del paciente en los distintos momentos. En algunos trabajos como el Champion, los pacientes con insuficiencia cardíaca se vieron beneficiados en un 50% de la reducción de hospitalizaciones. La guía retoma eso y dice, bueno, en la fe preservada habría que utilizar este catéter. ¿Y en qué pacientes? En pacientes que tienen más de una internación, que están en clase funcional 3 a pesar del tratamiento médico óptimo, que tienen difícil manejo de la volemia, o que tienen alguna comorbilidad asociada que dificulta interpretar el paciente de manera clínica, como ser la obesidad en grado 2, el EPOC severo. En esos pacientes que uno a veces no termina de saber cuán sobrecargado está, sugiere este catéter. Después, como parte del manejo no farmacológico de esta patología, presentan este cuadro, que la verdad que yo lo resumí acá, en lo que es la fibrilación auricular. Sugieren priorizar el control de ritmo por sobre el control de frecuencias, insistir con esto. En cuanto a la hipertensión,
tener un objetivo de tensión arterial de entre 130 y 80 y agregar ARNI como tratamiento, esto me llamó la atención al menos. En los diabéticos, usar inhibidores de SGLT2 y si hay obesidad, agregar los antagonistas de GLP-1. En la enfermedad renal crónica, usar IECA y ARA2, y si la FEI está por encima de 30, sugiere usar ARNI, y con una FEI mayor al 20%, inclusive usar inhibidores de GLT2. Y en los obesos, bueno, usar el semaglutide, tenerlo presente en estos pacientes. Por último, ya terminando, otro punto que marca la guía y que a mí me parece importante destacar, sobre todo porque al menos yo no sabía que era una indicación 1A, son los cuidados paliativos. Estos pacientes, de todo lo que hablé hasta ahora, el beneficio es un manejo sintomático sobre hospitalizaciones y sobre el manejo de la bulimia. No hay beneficio sobre mortalidad, la guía en ningún momento menciona eso y todos sabemos que eso no hay. Entonces hay que ver qué pacientes, si solo no le podemos cambiar ni los síntomas, tener presente esto y sobre todo ser claro con el paciente, que es un poco el plantear la guía, decirle, bueno, esto no, plantearle el pronóstico de esta enfermedad y el no beneficio que tenemos hasta ahora sobre variables duras. Entonces, como conclusión, al menos que yo me llevé de las guías, primero tener presente los mimics y vincularnos con este término porque es algo novedoso, tanto cardíacos como no cardíacos. Considerar a la insuficiencia cardíaca con fracción preservada requiere un manejo interdisciplinario, un examen físico extendido y no siendo muy acotado a lo que hacemos a la bulimia o a los ruidos cardíacos, a los edemas, sino ser un poco más clínico, valga la redundancia. Y lo que me llamó la atención es que reflota trabajos viejos para agregar a los IGLT2, como reflota los ARNI, la espironolactona, que en algún momento como que se habían desterrado de esta patología y los vuelvo a tomar. Y lo último que me pregunto después de leer la guía, si deberíamos complejizar más a estos pacientes, porque la verdad que en un punto habla de agregarle múltiples estudios, de ponerle un cardiomem, y al menos yo me quedo con esa interrogante, visto que son pacientes que en algún punto creo que hasta el día de hoy los manejamos con dificultad, pero que creo que en general los vemos y los estamos tratando. Bueno, eso es más o menos lo que destaca la guía. Gracias, Gonzalo. César. Bueno, abrimos la discusión. ¿Ya está? Ya está. ¿Ya está listo? Bueno, abrimos la discusión. El que quiera discutir, comentar, preguntar. César. No, acá me parece es un tema, en cada uno de los puntos me parece que hay algunas cuestiones para discutir. El primero, el diagnóstico. El diagnóstico, por lo menos lo que dice acá, el diagnóstico desarte cuál es el gol estándar en esto. El gol estándar, toman un gol estándar hemodinámico, cosa que no podemos hacer siempre. Dice, bueno, si tiene capilar más de 15 en reposo, más de 25 en esfuerzo, se considera que eso es gold standard. Y algunos estudios, cuando testearon los scores, lo hicieron usando como el gold standard lo hemodinámico. Pero bueno, eso es imposible de realizar en la práctica. Lo han reemplazado eso por medir la presión sistólica pulmonar en el Doppler. Dicen, bueno, el dato hemodinámico si tiene más de 35 presión sistólica pulmonar en el Doppler. Ahora sabemos que si un paciente puede tener una patología pulmonar y tener más de 35 de presión sistólica y no tener insuficiencia cardíaca. Así que también es algo. Después el otro tema son los marcadores, y como por ejemplo el ProBNP. Y como lo dijo Gonzalo, una población como los obesos está subestimado el valor de BNP, tienen menos valor que BNP. En Estados Unidos debe ser un problema los afroamericanos que también tienen valores más bajos, ¿no? Y en todas las series cuando ves los pacientes que consideran, con el criterio que considera cada uno, con falla, con insuficiencia cardíaca en función preservada, y solamente hay más de un 30% que tiene BNP normal. Así que también creo que el problema diagnóstico realmente no es sencillo, no parece aclararlo las guías. Dice, bueno, usar el score, que nosotros la verdad no lo usamos. Nos puede orientar, creo, en el tema.
Después el tema de los mimics me parece que es, no sé, me da la impresión que es complejizar el lenguaje, ¿no? En realidad Sí. para mí hay diagnósticos diferenciales que tienen tratamiento específico, ejemplo amiloidosis, esas cosas que, bueno, que tenemos que diagnosticarla porque tiene un tratamiento distinto. Amiloidosis, sarcoidosis, si tiene función preservada y insuficiencia cardíaca, pues tiene una insuficiencia mitral severa, bueno, es lógico. Y después, bueno, hay otras causas que no son cardiológicas, por ejemplo, si tiene insuficiencia renal con sobrecarga de volumen, si tiene, bueno, parece que eso tiene otra explicación, ¿no? Y el tercer punto más complicado es lo que decía Gonzalo, cuando agregan las nuevas drogas. Lo que yo revisé también habla al final de tratamiento, no lo toqué, y hace una versión parecida. Dice, bueno, de entrada todos inhibidores de la SGLT2 y en general necesitan furosemida, la mayoría, todos, y después optar por corregir las cosas. Cuando ahí en la otra dice, bueno, si es hipertenso sugiere dar sacubitril valsartán, pero no hay ninguna evidencia que a mi entender, yo el único estudio grande que conozco es el Paragon, que no dio nada. No, Lo que dio más hipercalemia y más insuficiencia renal en el grupo activo, pero no dio beneficio el Paragon, ni internaciones, ni no, el Paragon no dio nada. De hecho, yo lo revisé nada. hace poco y no dio ningún beneficio. Claro, yo me acuerdo de dar más hipercalemia, más hipotensión, bueno, las cosas que suele dar esta droga. La verdad, eh, no sé, quizás yo sea bastante escéptico en estas cosas, pero me parece que la guía, si vos como decías, ¿qué te aporta? A mí lo que me aporta, bueno, algunos aspectos fisiopatológicos, uno quizás lo conocía, pero el peso más de los componentes inflamatorios, todas esas cosas, yo no lo conocía tanto, la verdad. Me parece que es importante, la importancia de la obesidad también interviene, ¿no? Con respecto a tratamiento, por ahora no veo que haya cambiado mucho, ¿no? Diego. Diego. Oh, si recordamos las guías con disfunción ventricular, había 4 estadios, A, B, C, D, y cuando uno se plantea la función preservada, el estadio A se llama síndrome de déficit crónico de actividad física. Y vos lo nombraste, pero la verdad que me quedé pasmado de la poca relevancia de la actividad física que hay. Eso por un lado. Por, y hay un confundidor, un mimic que está muy sobrevalorado ahí, que es la sarcopenia. Este, que el síntoma a veces es disnea, pero a veces es fatigabilidad, fatiga. Y en eso se lo comieron, pero no la leí, pero no lo nombraron ninguno de ustedes dos. Y el otro tema es quizás No pone acá, apuntar ¿no? sí, de conditioning, pero de conditioning es amplio espectro, no dicen, no apunta a qué. Y lo otro es, desde el punto de vista diagnóstico, cada vez más se está usando en algunos lugares del mundo. El problema que tenemos, por ejemplo, con la prueba de ejercicio cardiopulmonar es que cuando un paciente viene con insuficiencia cardíaca con función preservada, en general está tan desacondicionado que nos cuesta decir cuál es el componente de peso en la prueba del deterioro de la capacidad funcional. Y ahí lo que aporta muchísimo y lo que se está haciendo en algunos lugares es la prueba de ejercicio cardiopulmonar con el ecoestrés asociado. Entonces, si vos tenés deterioro de la capacidad funcional, VO2 máximo bajo y encima en el pico del ejercicio tenés disfunción diastólica, ya el diagnóstico está hecho. No hay que dar más vueltas. ¿Algún otro comentario? Arturo. Ay, Tres cositas que coincido mucho con lo que señalaba el doctor Besiti. La mitad de las muertes en esta condición no son cardiovasculares, lo cual hace que todas las intervenciones cardiovasculares sean difíciles de conseguir un evento, porque va a tener mucho menos eventos. Lo otro es esto que decía César, de que se inventan nuevas palabras, ahora mimics. Bueno, este es un paciente con insuficiencia cardíaca y un mimics de obesidad. Este es un paciente con insuficiencia cardíaca conservada con un mimics de apnea del sueño. Este es un mimics con insuficiencia. Es lo mismo. La verdad que termina siendo como muy particular la historia, ¿no? Con respecto a lo otro de la inflamación, me parece que ya hay bastante tiempo que se están señalando que en la medida en la cual progresa la edad,
y aparecen una serie de patologías asociadas con la edad. Todas esas llevan implícitas una respuesta inflamatoria sistémica. O dicho de otra forma, el paciente añoso termina teniendo mayor nivel de actividad inflamatoria que todo. Y que esto podría ser un mediador, podría ser, de toda esta patología, no solo cardíaca, sino vascular. La pregunta es si esto es la consecuencia o un mediador sobre el cual uno puede actuar. Yo tengo mis dudas que se puede actuar, porque hasta ahora todas las intervenciones cardiovasculares que se intentó actuar a través de bloqueando la respuesta inflamatoria fueron negativas. De manera que eso para mí es relativo, pero bueno, siempre está la posibilidad de explorar eso. Y el último punto se refiere a los beta bloqueantes. Viste que nadie habla mucho de los beta bloqueantes. Y eso probablemente está asociado porque con una cámara ventricular un poco chica, bajar la frecuencia cardíaca puede ser medio complicado, en el sentido de que el único mecanismo de compensación que tienen estos pacientes es la taquicardia, porque no pueden actuar sobre la, ¿cómo se llama? Sobre la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es lo que le hace variar un poquito el volumen minuto, de modo que este sería el único indicador un poco más. Y con respecto a otras cosas, verdaderamente forzaron la mano. Como dijo, coincido con César en incluir ahí los ARN y una cantidad de cosas que evidentemente se está forzando un poquito la mano. Y en definitiva, y una última cosa. Nosotros vamos a usar los scores. Yo me pregunto, porque si hablan del score en tal cosa, ¿usted cree que lo van a usar? Yo tengo la impresión de que uno tiene una aproximación así media al uso nuestro, diría, ¿no? Y se maneja con ese criterio. Y que sigue siendo cuando uno no tiene una buena respuesta, mira, vamos a dar un poco de diurético y dentro de 4 o 5 días le preguntamos, ¿cómo anda, señor? Y el tipo dice, estoy mejor, bueno, está mejor. Y dice, no, estoy igual, le sube la urea, que bueno, evidentemente no, por ahí no pasa la historia. Me parece que todavía, pero bueno, esto no se puede anotar en una guía. César. No, que faltaba. No, yo también creo que es difícil que usemos los scores. Pues, el score Grace para la angina inestable, ¿alguien se lo acuerda? Score en miles de score que toma nadie. Una vez lo leímos, intentamos acordarnos y a los pocos meses ya nos olvidamos, tengo que ir a ver de qué se trata. No, el otro tema me parece como diagnóstico, es la respuesta terapéutica. Creo que eso es lo que usamos todos como diagnóstico. Le damos diurético y vemos si mejora. Una de esas mejoró porque espontáneamente, pero bueno, nos quedamos tranquilos. Pero creo que la respuesta terapéutica es un dato diagnóstico más, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar algo. Santi, vos te estás llevando un protocolo de insuficiencia cardíaca con función preservada del paciente internado, ¿no? Entonces, estamos midiendo un montón de cosas a la entrada y a la salida, como para ver si eso tiene algún valor en el seguimiento, ¿no? Y hay un montón de cosas que uno mide a nivel de investigación, que en este momento no sé si la estamos viendo todos, porque uno ve lo que dice es la respuesta terapéutica, la función ventricular, la estructura ventricular, si un paciente tiene una aurícula grande, un ventrículo hipertrófico chico, se ve y tiene insuficiencia cardíaca, uno dice obviamente la estructura. Pero hay algunas cosas, para Mariano también sería, como uno dice, mira, hay algunas cosas que se miden ecográficamente o eso que nos pueden llegar a ayudar como la E' o funcionalmente hacer un ecoejercicio para esto, pero en realidad no se hace, pues la variabilidad de las respuestas es bastante importante. No es lo que nosotros hacemos todos los días, sin embargo siempre aparece. ¿Qué opinión te merece esto, Santi? Sí, o sea, la idea que tuvimos y que se está haciendo y se está protocolizando, y creo que todo el servicio está trabajando en ese sentido, es cada paciente que ingresa por insuficiencia cardíaca, ahora se pide sodio urinario, que es un parámetro que antiguamente no lo usábamos, pero ahora lo usamos, y eso marca sobre todo los estudios que hay publicados sobre eso, marca sobre todo los días de internación, o sea, si un paciente cuando le damos furosemida a la hora le medimos sodio urinario, tiene mucho sodio, quiere decir que está excretando mucho y seguramente ese paciente tenga mejor respuesta y menos días de internación y menos requerimiento de diurético. Hasta ahí llega, digamos, no habla de nada duro, pero eso se está haciendo en principio. También se está intentando protocolizar el tema de las líneas B cuando el paciente ingresa, el ecopleura, digamos, básicamente, en donde, bueno, la idea es a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca también hacerle ecopleura al ingreso y al alta y ver cómo va respondiendo según los diuréticos. Y después, básicamente eso, y obviamente el eco estructural, ¿no? Cuando ingresa, ver volumen de aurícula izquierda, sacamos prima,
y los mismos parámetros al alta, a ver cómo se modifican y el delta ese de modificación entre el ingreso y el alta. Eso están haciendo los chicos cuando ingresan, con cualquier paciente con insuficiencia cardíaca, tenga la fracción de eyección que tenga, digamos, ¿no? Y después el otro protocolo que tenemos es fracción de eyección preservada, que un poco se miden los mismos parámetros y se busca, pero pasa que ese es distinto porque es un paciente que es muy, que no tiene ninguna alteración que no sea disfunción diastólica, es decir, excluimos todos los que son renales crónicos con menos de 30 de creatinina, con marcapasos, cualquier otro confundidor que pueda llevar a la sobrecarga, lo sacamos y es muy propio de la disfunción diastólica y bueno, y ver qué parámetros se asocian con eventos, que dicho sea de paso, los eventos son muchísimos. O sea, reinternación al año está en el orden del 40 al 50% de reinternación a un año. Es una población muy añosa, pero bueno, eso también, el plan de salud y demás. También con alta mortalidad al año, digamos. Son pacientes que tienen muchos eventos. Pero como decía el doctor Cajide, son pacientes que tienen eventos muchas veces no cardiovasculares. Entonces, coincido con que es difícil encontrar algo, digamos, para bajar los 80 tiene. 85. 85. Entre 83 más menos 2, 3. Esa es la de acá. La que es interna, ¿no? La que es interna, obviamente. Claro, Claro. claro. Mariano, perdón, Hernán. No, quería preguntarte, ¿no se hace ahora estudios ecográficos o no invasivos para detectar la disfunción diastólica? O sea, se hacen, pero nosotros lo hacemos habitualmente en la práctica diaria. De, de rutina, hay gente que lo medimos de rutina. A veces hay que revisar un poco la historia de por qué se pide el eco. Como se pide muchísimo eco por muchísimos motivos, a lo mejor no tiene sentido hacerlo en todo el mundo, pero sí se hace mucho. El clásico es digamos, a todos los pacientes se le evalúa la función ventricular, que es la puerta de entrada para definir si tiene función ventricular preservada o no, o fracción de eyección preservada o no. Obviamente todo lo que es la repercusión secundaria, que eso se hace rutinariamente, es el tamaño de las cavidades, la hipertrofia de la aurícula izquierda y la estimación de presión pulmonar cuando se puede. Y lo que queda, que vos lo comentabas, es el tisular. El tisular es un Doppler a la larga del anillo mitral que se mide casi rutinariamente, no en todos los pacientes, es verdad, porque bueno, una cuestión de temporalidad y de agregar tiempo al estudio, pero cuando se pide es una cosa muy sencilla y reproducible. Y después está lo que es el eco ejercicio, el ecoestrés, que tiene que ser con ejercicio para evaluación de la reserva diastólica, que se hace cuando se pide específicamente, uno lo hace, es algo que se puede hacer y lo hacemos todo el tiempo. Lo que pasa es que no es una práctica pedida habitualmente, pero es un ecoestrés con ejercicio para evaluación de reserva diastólica. Hay que aclararlo específicamente, pues es un protocolo un poco diferente del ecoestrés común para buscar isquemia. Se puede buscar en el mismo estudio isquemia y demás, pero digamos, lo que se busca básicamente son otros parámetros que justamente son los de reserva diastólica. Pero yo diría que sí, que se evalúa la función diastólica en la mayoría de los pacientes, se refiere el patrón de llenado para sugerir de qué tipo de patrón estamos hablando, y si uno dirige al paciente específicamente con el pedido, obviamente más razón para que se evalúe en profundidad. Hernán. En realidad, lo que le pusieron el nombre de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada fueron la gente de Framingham, y lo que tienen es que nosotros utilizamos para el diagnóstico en los registros que teníamos, es que tienen un diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca, de los cuales tienen varios criterios. Uno de lo que dijo César, que es la respuesta al tratamiento diurético y cuánto bajan en cuánto tiempo. Tiene que ser en 48, 72 horas, no que lo vean un día y lo vean un mes después. Hay varios criterios y esos lo evaluaron bien en Framingham, y en realidad los criterios esos tenían alta sensibilidad y especificidad porque lo siguieron durante promedio 8 a 10 años, y muchos de ellos se reinternaron nuevamente por insuficiencia cardíaca, por lo cual el diagnóstico que ellos decían es, si uno hace diagnóstico de insuficiencia cardíaca y en ese momento medían la fracción de eyección por radioisótopos y tiene 55% más, eso es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Después el mecanismo intrínseco de eso no se sabe, pero ese sería el diagnóstico
inicial de los pacientes. Hay que demostrar que tiene una buena fracción de eyección, 55% más, y que tiene objetivamente signos de insuficiencia cardíaca. Todo lo demás, digamos, viene a cuenta, pero realmente no hace el diagnóstico. Y por supuesto, después apareció el ProBNP, pero como dice César, hay un porcentaje de esos pacientes que tienen diagnóstico bien hecho y que tienen 30% de BNP normal en el momento que lo ven. Sí. No sé si alguno quiere hacer algún comentario más o pregunta. Aníbal Arias, listo. No, muy buena la presentación. Me parece que si yo tuviera que dar un resumen que hay que hacer acá es descongestionar a los pacientes y tratar las comorbilidades. Punto y aparte. Tratar de ser un buen cardiólogo, tratar la hipertensión, la obesidad, tener al paciente en meta, hacerlo hacer ejercicio. Es eso, muy simple. Y a mí se me ocurre que, ¿por qué los fármacos con evidencia han impactado favorablemente en los que tienen fracción de eyección reducida? Ya se dijo acá que la mortalidad cardiovascular es diferente en las dos patologías, y me parece que por ahí los fármacos con evidencia me parece que tienen más impacto todavía sobre la muerte súbita de lo que nosotros pensamos. Y esta población, para mí, digamos, la tasa de arritmias graves es baja. Voy a comentar una sola. Van a decir que siempre digo lo mismo, ¿no? Bueno, a lo mejor es una manifestación de cierto deterioro, pero voy a decir otra vez lo mismo. Si ustedes toman los pacientes con disfunción, con esto, con función preservada, como quieran, y dicen, bueno, vamos a mirar con qué se fueron de alta, se van de alta muy parecido a lo que tienen disfunción ventricular sistólica. Sí, todos los estudios observacionales demuestran esto. Porque como decía Aníbal, tiene hipertenso, dale esto, qué sé yo, tiene arritmia, a lo mejor, bueno, en algún caso dale beta bloqueantes, mira, está con congestivo, dale diurético, ahora dale el otro diurético que son los SGLT12, porque con eso va a estar en estado de hipovolemia. Terminan estando muy parecidos, en la práctica. No, no, que eso que está diciendo el doctor, o sea, es lo que hacemos en la práctica, pero cuando uno mira cómo están medicados los pacientes en los ensayos, en los últimos de los preservados, en el Emperor Preserve, en el Deliver y en el Paragon, el uso de beta bloqueantes y ECARA2, antagonista de espironolactona, es muy alto, o sea, es eso, es exactamente así. Gracias, Santi, gracias, César.